El Señor te bendiga en este día. Bienvenido ya a nuestro devocional de Palabra Fiel. Hechos 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas, del carcelero sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas, y enseguida se bautizó, él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Lo que vemos es algo maravilloso, algo especial, hermanos, que sucede aquí. Pablo y Silas estaban acostumbrados a hacer lo que Dios les mandara hacer, a estar donde Dios los permitiera estar, a vivir las cosas que Dios quería que vivieran. Nosotros nos admiramos y nos sorprendemos de la fe, de la paz, de la tranquilidad que ellos tenían en medio de la noche, literalmente a medianoche, en medio de la cárcel, siendo los presos más vigilados en la cárcel de más adentro. No era fácil estar ahí, pero ellos tenían un corazón lleno de fe y tenían el conocimiento de que Dios haría algo por ellos, y que algo iba a suceder en ese lugar, y que algo iba a pasar en medio de la cárcel, en medio de la noche, en medio de los azotes, en medio del dolor, de las heridas, de los golpes que habían recibido, porque la Biblia dice que los habían azotado mucho. Quiero preguntar: tú que eres un cristiano y sirves a Dios, ¿qué tanto has sufrido por Cristo? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que has vivido? Tal vez estoy hablando de personas que han sido decepcionadas, desanimadas, han sentido desánimo de ir a la iglesia, desánimo de servir, no han tenido deseo de hacer lo que están haciendo para Dios, cumplir con su ministerio. Tal vez algo pasó, algo te desanimó, te decepcionó. Sea lo que sea que hayas vivido, como cristianos pasaremos cosas mayores.
Como cristianos pasaremos cosas más difíciles, en las cuales poder enfocar toda nuestra energía, toda nuestra oración, toda nuestra fuerza. Por tanto, miramos aquí a estos hombres siendo azotados por hacer las cosas que a Dios le agradan, predicando la palabra, enseñando la verdad. Y vemos a estos hombres, Pablo y Silas, azotados mucho, golpeados, maltratados, arrestados. El pueblo se fue sobre ellos. ¿Y qué hacían ellos? Pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos y salmos al Señor. ¿Sí? ¿Qué hacían ellos después de haber sido azotados? Seguían alabando a Dios, seguían sirviendo a Dios, seguían cumpliendo el propósito de Dios, no se desanimaban. Tú y yo como cristianos pasaremos pruebas, pasaremos desánimos, pasaremos momentos difíciles, pero no por eso tenemos que dejar de cantar, no por eso tenemos que dejar de servir, no por eso tenemos que dejar de hacer lo que tenemos que hacer y estamos haciendo. Estos hombres habían sido azotados, habían sido arrestados, habían sido puestos ante el concilio, ante el pueblo, y hermanos, fueron llevados presos. Ser presos, bien vigilados, los pusieron en la cárcel de más adentro, así que en la cueva, en el calabozo, ¿verdad? De más adentro, para que no escapasen. Eso no les importó a ellos siguieron alabando a Dios. ¿Qué es lo que tú estás viviendo en este tiempo? ¿Qué es lo más difícil que estás pasando en servicio al Señor? ¿Realmente crees que es justo que tú renuncies? ¿Es justo que tú dejes, que tú te desanimes, que tú ya no sirvas como antes servías? Cuando realmente estos hombres a medianoche se pusieron a cantar al Señor en la cárcel. Se pusieron a cantar al Señor, golpeados, sintiendo los azotes, los latigazos en su cuerpo, trayendo las heridas, las marcas. Y sabían que Dios iba a hacer algo. A pesar de los azotes, a pesar de las situaciones, sabían que Dios iba a hacer algo. Ahora, ahí en uno de los primeros versículos nos habla acerca de que estos hombres iban a la oración. Cuando íbamos a la oración, seguramente Lucas escribió este pasaje, ¿sí? Fiel compañero de Pablo. Cuando íbamos a la oración, no debe de extrañarte que cuando sirves, cuando te congregas, cuando alabas a Dios, cuando participas, vengan pruebas, vengan dificultades. Tengo que estar en medio de una dificultad, de alguna prueba, de algún ataque, de alguna persecución. No te extrañe cuando vengan estas cosas. Sin embargo, alaba al Señor, porque Dios tiene un propósito. ¿Qué pasó? Bueno, un hombre y toda su familia creyeron a Dios. Fueron bautizados, fueron salvos por la gracia de nuestro Dios, por creer en Él. ¿Sí? Porque escucharon el testimonio de Pablo. Ese hombre se iba a matar. Pensó que los presos habían huido. Y Pablo le dice: no te hagan ningún daño. Todos estamos aquí, no te preocupes. Ese hombre fue impactado por el testimonio de Pablo y Silas en medio de gran persecución que ellos vivían. Fue impactado al grado de que ese hombre creyó en Dios. Al grado de que ese hombre puso su confianza en el Señor. Cuando tú y yo estamos pasando por nuestro peor momento del año, del mes, de nuestra vida tal vez, nunca pienses que todo está acabado. Muchas de las veces Dios usa tu situación para que otras personas conozcan de Él. Siempre trata de mirar qué es lo que Dios quiere mostrarme y qué es lo que Dios quiere hacer. Dios usa las situaciones, las circunstancias más adversas que vivimos para que venga la luz y para que venga la esperanza en los que no tienen esperanza. No descartes la posibilidad que en medio de tu prueba, tu lucha, habrá personas salvas. No descartes la posibilidad que en medio de tu prueba, tu lucha,
temporada más difícil habrá personas restauradas y bendecidas y acercándose a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar dispuestos a estar firmes, aunque estemos pasando tiempos difíciles. Sí, una familia completa fue salva, fue bautizada, creyó en el Señor, se regocijaban de estar a punto de morir ese hombre, suicidarse, literalmente quitarse la vida. Recibió la vida y la vida en abundancia. Él les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hizo ese hombre? Creyó en el Señor, fue salvo, ¿sí? Fue a su familia, la familia creyó, sirvió al Señor, sirvió a los siervos de Dios, puso la mesa, vendó sus heridas, se regocijaron y fueron bautizados. ¿Cómo cambió una circunstancia tan difícil? Usa lo que Dios está permitiendo que pases para que otros conozcan el poder de Dios. Ese es el propósito, que otros conozcan el poder de Dios, pese a lo que estemos viviendo. Algo que tenemos que recordar, que el poder de Dios se mira cuando todo está bien y también se mira cuando hay muchas cosas que aparentemente están pasando mal. Pero el poder de Dios ahí está. Así que usa lo que estés viviendo, porque no sabes a quién puede impactar tu testimonio, y tal vez haya personas que puedan ser salvas por la gracia de nuestro Dios. Este es nuestro devocional de Palabra Fiel. Donde quiera que te encuentres, te enviamos un fuerte abrazo, un saludo, deseando que te encuentres muy bendecido por parte de nuestro Dios. No olvides compartir, no olvides seguir orando unos por otros. Y bueno, pues gracias al Señor, porque Él es bueno con nosotros, porque Él permanece fiel todo el tiempo. Y este fue tu devocional de Palabra Fiel. Dios te bendiga grandemente.